Bien, ya dijimos algunas características, no vamos a volver a repasar todo esto, un poco la forma, el tamaño que tiene cada especie, bueno, las superficies no hay mucha, eh, no hay que entrar mucho en detalle para lo que ustedes necesitan saber, pero tiene una serie de, de partes que, bueno, nosotros las estudiamos, veterinaria, hay superficies, hay bordes, extremidades, bueno, tiene una forma más o menos ovoide, por eso se hablan de extremidades, pero bueno, es para que más o menos tengan algún otro tipo también de información morfológica. Esto no es una especie que nosotros vemos ahora, que es de yegua, pero así que estamos viendo acá es para que también comparemos, que no es exactamente igual, pero esto que está marcando la flechita es el cuerpo lúteo sobre la superficie del ovario en un caballo, ¿sí? En una yegua. Bueno, acá tenemos en esta imagen que lo van a estudiar en fisiología, sobre todo lo que corresponde también a toda la regulación endocrina, todas las hormonas que se producen, que se liberan, cómo llegan, qué estimulan, qué inhiben y demás. Pero acá tenemos todos los cambios que ocurren permanentemente de manera cíclica. De ahí hablamos del término de ciclicidad en la hembra, ¿sí? Porque el ovario va a ser el que va a regular un poco toda esta cuestión. Entonces, en el ovario que tenemos una corteza que es la parte más cercana a la superficie, existen miles y miles y miles de óvulos o células germinales, ovocitos, por ahí se denomina de manera más detallada, ovocitos. Bueno, esas células, que son las células germinales, al principio van a estar recubiertas por una capa simple de células y a medida que van madurando y se van desarrollando y van adquiriendo ciertas competencias, esos ovocitos se van recubriendo por numerosas capas de células, ¿sí? Células para que después finalmente, cuando ya avanza el estado de maduración y desarrollo, entre medio de esas células comienza a aparecer un espacio de separación que se empieza a llenar de líquido, que empezamos a hablar del antrofolicular. Esto que estamos viendo son folículos en definitiva, que en su interior contienen a las células germinales. Hay folículos bien primordiales, hay folículos primarios, hay folículos secundarios, folículos ya empiezan a haber desarrollo del antro, todo finamente orquestado por numerosísimas moléculas, hormonas y demás. Entonces va madurando, también va madurando lógicamente el ovocito en su interior, va haciendo determinadas divisiones en su interior, y llega un momento que ese antro es bastante grande, tiene una gran cantidad de líquido en su interior, y llega un momento en que se producen determinadas señales hormonales y moleculares que son bastante complejas, donde finalmente ese folículo se rompen las paredes del folículo, se rompen las células, inclusive la superficie del ovario, y desde el interior sale el óvulo expulsado, ¿sí? Sale, es un fenómeno bastante complejo que requiere de cierta cantidad de tiempo, no es inmediato, sino que se va provocando como un vaciado del folículo, y eso es lo que comúnmente decimos la ovulación. Se rompe el folículo, se expulsa, no es que explota, sino que se desencadena un fenómeno muy similar a un proceso inflamatorio que termina rompiendo las paredes del folículo para que ese óvulo sea liberado. En aquellas especies que hay ovulación, más de una ovulación, esto ocurre en numerosos folículos. No es que dentro de un folículo haya varios óvulos u ovocitos, sino que cada folículo en su interior tiene un único ovocito u óvulo, ¿sí? Entonces acá se produce la expulsión, lo que comúnmente decimos la ovulación, y ese ovocito u óvulo en este caso, recubierto por células, debe ser captado para que no caiga dentro del abdomen por el oviducto, ¿sí? Que está íntimamente vinculado, hay una parte adherida al ovario inclusive del oviducto, para que ese ovocito, ese óvulo ovulado no caiga dentro de la cavidad abdominal porque si no se perdería. Posteriormente a la ovulación, las paredes del folículo, que en realidad ocurren antes de la ovulación, pero bueno, empiezan a transformarse
las células de la pared del folículo y se forma una glándula que puede llegar a ser transitoria, que puede durar determinada cantidad de tiempo, que se denomina cuerpo lúteo, y esta glándula, en definitiva, se transforma en un tejido secretor que empieza a liberar progesterona, va a empezar a preparar a todo el resto del aparato reproductor de la hembra para que posiblemente se empiece a desarrollar un nuevo embrión o un nuevo individuo. Digo posiblemente porque si no hay inseminación, no hay cópula, no hay semen dentro del aparato reproductor, pueden pasar un montón de otros eventos muy complejos, puede ser que este embrión no se forme, no haya fertilización, no haya un nuevo embrión y por lo tanto ese cuerpo lúteo, también por señales hormonales y endocrinas, termina siendo destruido por una hormona principalmente que se llama prostaglandina, que ahora está muy de moda, se habla desde muchos puntos de vista, pero bueno, la prostaglandina, que es una que se usa también para sincronizar, se llama prostaglandina F2-alfa, esa prostaglandina lo que hace es destruir, romper el cuerpo lúteo, lo destruye para que arranque nuevamente el ciclo en la hembra si es que no hay un embrión en el interior del útero. Si ocurre la fertilización y hay un nuevo embrión, esa síntesis de prostaglandina se inhibe y lo mismo pasa con el cuerpo lúteo, permanece durante determinado tiempo para mantener la gestación. Bueno, todo eso lo van a ver en fisiología. Esto es una maniobra que nosotros hacemos con frecuencia, en este caso es una yegua, pero es básicamente lo mismo. En el caso de una vaca, es el tacto rectal. Acá es una maqueta donde hay partes del aparato reproductor, donde se ha vaciado, se han sacado prácticamente todo el resto de los órganos, solamente quedaron el aparato reproductor, donde se ven los ovarios, ven colgado, esto es de yegua, pero no importa, para el caso es más o menos similar, donde se ven los ovarios de la yegua, no se alcanzan a ver los oviductos, pero sí el cuerno del útero de un lado, el cuerno del útero del otro, y la idea es hacer tacto rectal y evaluar de manera lo más completamente posible todas estas partes del aparato reproductor. Bueno, acá tenemos una estructura importante, que es el oviducto. Esa estructura tubular tiene numerosas funciones y faltan muchísimas más que se han descubierto no hace mucho tiempo. ¿Sí? Estas son muchas de las funciones que realiza el oviducto, que antiguamente se creía que solamente era un conducto pasivo de pasaje de gametas nada más, pero hoy en día se saben numerosas funciones, cómo regula y cómo orquesta numerosas funciones que son realmente críticas desde el punto de vista de la reproducción. Una de ellas es la captación del óvulo. Para que el óvulo no caiga dentro del abdomen y se pierda, el oviducto necesita estar preparado y tiene un diseño muy particular que le permite captar con esta parte que se llama infundíbulo, como si fuese un embudo, permite captar ese óvulo o esos óvulos para evitar que caigan dentro de la cavidad abdominal. Entonces, una vez que el óvulo o los óvulos caen, son captados por el infundíbulo del oviducto, ingresan a la cavidad del oviducto y a partir de ahí empiezan un recorrido para establecerse en un lugar más o menos por acá, esto es de más o menos, para quedarse en ese lugar esperando que lleguen desde el otro lado los espermatozoides para intentar la fecundación. O sea que transporta las gametas, el oviducto sirve para transportar las gametas, los óvulos hacia caudal y los espermatozoides, más allá que se mueven, hacia craneal. Entonces, la idea es que se junten estas gametas para que ocurra la fertilización, que ocurre en una zona denominada ámpula. ¿Sí? Generalmente ocurre en la unión de la ámpula y el istmo, que es la última parte. Tiene tres porciones el oviducto: el infundíbulo, el ámpula o ampolla, que es una zona más dilatada, y por último el istmo, que se conecta con el cuerno uterino. La fertilización ocurre en el ámpula o en la unión de ámpula-istmo. Bueno, también ocurren otros eventos realmente muy complejos que no vamos ahora a mencionar en este momento. Bueno, esto sí creo que cae de maduro, que el desarrollo del embrión se va a dar dentro del oviducto cuando ocurre la fertilización. A partir de ahí empiezan las divisiones, ¿sí? Las divisiones mitóticas, la mitosis, de manera muy orquestada, y esa
ese huevo cigoto de pocas células empieza a multiplicar sus células, aumenta de tamaño y permanece determinada cantidad de días dentro del oviducto hasta que posteriormente después ingresa al útero, cae a la cavidad uterina y ahí va a gestarse en los cuernos y parte del cuerpo. Bueno, después hay otra serie de cuestiones reproductivas muy importantes, lo que es la capacitación espermática, quiere decir que los espermatozoides para poder fertilizar el óvulo necesitan pasar por determinadas partes del aparato reproductor, una de ellas es el oviducto, para adquirir determinadas capacidades. De ahí viene el término de la capacitación de los espermatozoides. Para poder fertilizar el ovocito o el óvulo, los espermatozoides tienen que tener ciertas capacidades, sobre todo a nivel de sus membranas, del colesterol y demás, para poder meterse y atravesar las membranas del ovocito. Bien, acá tenemos, esto es una foto de un oviducto de yegua, pero en definitiva básicamente las funciones y los tramos son los mismos. Acá tenemos la parte del infundíbulo que va a estar adherida a una partecita al ovario que permite captar y transportar el óvulo. Por otro lado, la ampolla, que es una zona más gruesa, más dilatada, donde aparecen esta serie de eventos. Y por último, el istmo, y acá dice unión uterotubárica porque también puede ser considerada, o en realidad es una parte del oviducto muy importante porque regula el paso de los espermatozoides. Es decir, no todos los espermatozoides logran pasar a través de la unión uterotubárica. Hay una barrera molecular y fisiológica muy importante que permite que solamente cierta cantidad, ciertos miles de espermatozoides puedan ingresar al oviducto y muchos otros no puedan pasar. Y eso de alguna manera es bueno porque hace una selección de los más capacitados, de los más viables, de los que tengan mayor vigor y demás. Y eso es importante que ocurra. Bueno, hablando un poco de las capas del útero, ya nos metemos al útero, que es un órgano tubular también, acá vemos un útero de equino, pero en definitiva tiene las mismas porciones. La mucosa, que es el endometrio, que hay glándulas, la muscular, que es músculo liso, se denomina miometrio, y la serosa, que es lo externo, lo que está por fuera, nos estamos mencionando desde el interior hacia el exterior. La mucosa es lo que está adentro, es la que va a tener distintas características, o va a tener carúnculas, bien digo, o va a tener simplemente pliegues longitudinales en algunas especies. Bueno, en el caso de los rumiantes tiene esas carúnculas. Y además glándulas, esto ocurre en todas las especies. La capa muscular es muy importante porque va a permitir contraerse, va a favorecer el drenaje de líquidos, de fluidos, va a colaborar también con la migración de los embriones, va a ser muy activo durante el parto, donde tiene que contraer y expulsar el feto. Y la serosa, que es el perimetrio, que es básicamente peritoneo, que se va a adherir y va a permitir que lleguen los vasos y los nervios para poder regular y controlar las funciones, no solamente del útero, sino de todas estas partes. Bueno, acá estamos viendo lo que decíamos al principio. Capaz que se vea mejor en el ovino, donde se ven esas proyecciones, a ver, esas proyecciones en el endometrio, está abierto el cuerno uterino de la oveja acá, fíjense en la vaca también se ven, pero son más chiquititos, acá se ven algunas de esas carúnculas, no están muy visibles, pero me parece que son más características y se ven bien en el caso de la oveja. Bueno, esas carúnculas, esas proyecciones o prolongaciones que tiene el endometrio son fundamentales porque van a permitir que después la placenta, que es una membrana fetal, se interdigite, se conecte con estas estructuras. Esa parte que tiene la placenta son los cotiledones, y de esa forma permiten entre cotiledones y carúnculas, que son de la madre, el intercambio de nutrientes, de oxígeno, de la liberación de desechos, la expulsión de todos los desechos que produce el propio feto. Acá estamos viendo en una vaca, y acá el fetito se ve bien a través de las envolturas, de las membranas placentarias, la placenta, ahí se ven internamente las carúnculas, fíjense que son de gran tamaño. A medida que va aumentando el tamaño de la gestación, la edad gestacional, el tamaño del feto, esto cada vez se hacen más grandes para permitir mayor intercambio, porque los requerimientos también varían. Entonces tenemos numerosas carúnculas, que pueden ser hasta cerca de 100,
y un tamaño muy interesante, grande, y esto se puede llegar a tocar también por tacto rectal. Y acá se ven los cotiledones. Los cotiledones, que es parte del feto. Acá tenemos enfrentada una carúncula materna y un cotiledón. ¿Sí? Entonces, estas dos estructuras se conectan, acá están separadas a propósito, pero se conectan para permitir el intercambio entre feto y madre. Entonces, de esa forma pasan los nutrientes, pasan los desechos, el oxígeno, el dióxido de carbono y demás. Y acá se ve por transparencia esos cotiledones. ¿Ven? Los cotiledones son fetales y las carúnculas son maternas. Acá está bien explicado y bien claro a quién pertenece cada uno. Entre ambas se forma lo que se denomina el placentoma, ¿sí? Que es una unidad funcional. Cada una de estas dos estructuras forma un placentoma, o sea que van a haber numerosos placentomas que van a permitir el intercambio. Bueno, acá tenemos lo mismo, se ve, lo han iluminado para que se note perfectamente cómo es la forma que tiene, y acá tenemos algunas particularidades. La forma que tiene en el caso de algunos rumiantes, la forma que tienen otros, fíjense que es más cóncavo en algunos casos y más convexo en otros. Lo que está en amarillo sería la carúncula y lo que está en marrón sería el cotiledón, pero bueno, tienen distintos aspectos. Esto es de una oveja. ¿Ven? En el caso de la oveja tiene una forma como de copa, es más cóncava la carúncula y queda metido, interdigitado, muy adherido estas estructuras. Eso en el momento del parto se empiezan a desprender, se liberan y de esa forma después se expulsa la placenta. Y ya para ir terminando, el cuello uterino tiene sus particularidades. En el caso de la cerda vimos que tenían esas almohadillas y acá estamos viendo principalmente el aspecto que tiene en los rumiantes. Son todos pliegues que de manera tridimensional, que no lo estamos viendo acá, forman como si fuesen anillos circulares. Anillos circulares. No son cartílagos, no hay ningún tipo de tejido más que músculo aumentado de grosor que forma esa, y también la mucosa, el endometrio, que forman ese tipo de formaciones de tipo circular, anillos circulares. Acá tenemos, ¿ven? Cerda, perdón, acá abajo, cerda, donde se ven las almohadillas cervicales, que son todas estas estructuras, y por otro lado lo que son los rumiantes, oveja y vaca, y por otro lado la yegua. Bueno, acá se ven los anillos, que son pliegues circulares del endometrio. Acá se ve claramente las almohadillas cervicales de la cerda. Y acá se ve cuando el pene, que esto es una parte del pene del cerdo, se va a introducir en el cervix o cuello uterino. Entonces, en ese lugar va a ocurrir, ¿no es cierto?, un masaje que hace la cerda en contra del pene del macho y va a permitir que haya una eyaculación completa. Bueno, y por último, lo que corresponde a vagina y vestíbulo vaginal, acá está abierto el útero y se ve cómo se proyecta hacia su interior el cuello uterino, se mete como si fuese un hocico, como una trompa. Bueno, eso ocurre principalmente en los rumiantes, en la yegua, no está bien desarrollado, no está desarrollado en la cerda, esa proyección que tiene el cuello uterino hacia el interior de la vagina. La vagina es una estructura, como el nombre dice, como un estuche, de ahí viene el nombre, una vaina, básicamente, que tiene todos pliegues internos, pliegues longitudinales, y eso va a permitir que se pueda expandir, principalmente en el momento del parto. También hay numerosas glándulas que van a lubricar. Y con el animal cuando todavía no tenía ninguna cópula, en algunas especies se observa como una especie de pliegue transversal que separa el vestíbulo, que está más a caudal, de la vagina propiamente dicha. Ese pliegue transverso se suele denominar también himen. Ese himen se rompe en el momento de la primera cópula y generalmente con el tiempo desaparece. Desaparecen. Pueden quedar restos, pero es bastante raro. Entonces tenemos la vagina más acraneal, cerquita del cuello uterino, y el vestíbulo vaginal, que en algún momento va a estar más o menos delimitado por este pliegue transverso, no hay un tabique completo, y posteriormente cuando desaparece ese tabique, ese pliegue,
queda solamente como límite el orificio uretral, que es de la uretra, donde viene la orina. Bien, acá tenemos la vagina abierta, en este caso es de yegua, pero no cambia mucho respecto a la cerda o la oveja o la cabra o la vaca, donde se ven todos esos pliegues, ven que está todo como arrugado, y ahí se alcanza a ver con el número 1, esto es parte del orificio uretral, o sea que gran parte de lo que estamos viendo es vestíbulo vaginal y eso que está más allá es parte de la vagina. Con el número 2 se observa el pliegue ese transversal que desaparece. Y acá, al estar abierto, que se ha cortado el tracto reproductivo, se ven los labios separados, los labios de la vulva, y ventralmente la ubicación que tiene el clítoris. El clítoris es un homólogo del pene, ya que tiene numerosas partes y nombres similares a lo que ocurre con el caso del glande del macho. ¿Sí? Bueno, en el caso de la vulva, que es los genitales externos, lo único que alcanzamos a ver desde afuera, son dos labios solamente. Acá nuevamente estoy mostrando una especie que no nos incumbe ahora, pero básicamente hay bastantes similitudes. Son dos labios, uno izquierdo y uno derecho, que están unidos por comisuras, una comisura arriba y una comisura abajo, dorsal y ventral, y solamente los animales tienen desarrollados los labios menores, no es como en la mujer que tiene labios mayores, que hay dos mayores y dos menores en su interior. Los animales tienen solamente desarrollados los labios menores. Bueno, esto es una maniobra que se hace también en algunas especies para empezar a investigar posibles patógenos que puedan provocar enfermedades venéreas, ¿sí? Enfermedades venéreas que son de transmisión sexual y que pueden después complicar la ciclicidad o la reproducción de algunos animales. Bueno, y acá estamos viendo los genitales externos de la vaca, de la oveja y de la cabra, que son prácticamente iguales. No tengo la imagen de la cabra, pero fíjense que es bastante puntiagudo en la comisura ventral, tanto en los rumiantes como en la cerda, y más redondeado, en este caso, en la yegua. Bueno, y por último, los vasos sanguíneos, que esto no hay que entrar mucho en detalles, porque a ustedes no les va a ser de mucha importancia, no les va a ser muy práctico, pero cada una de las partes del aparato reproductor tiene un aporte de sangre importante, ramas que van al ovario, la arteria ovárica, ramas que van a la trompa uterina o el oviducto, ramas que se van hacia el útero, a las distintas partes del útero. Básicamente estos grandes animales, los rumiantes como también la cerda, tienen dos grandes arterias. Una es la arteria ovárica, con numerosas ramas que se van a distribuir por distintas partes del aparato reproductor, y otra de las grandes arterias es la vaginal, que como el nombre indica va a la vagina, pero también tiene ramas que van a unirse con las ramas de la arteria ovárica. ¿Sí? Con esa información yo creo que es suficiente, y recuerden ustedes que también es muy importante conocer el tema de la inervación, que como ya conocen o saben, las vísceras están controladas y reguladas por el sistema nervioso autónomo, que tiene esos dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bueno, después le vamos a subir la clase de macho. Gracias, también.